Bienvenidos al segundo video de rectificadores. En este video, rectificadores con filtro capacitivo. Entonces, pues empecemos porque hay varias cosas que revisar. A ver, hemos visto rectificador de media onda. Tenemos aquí el diodo. Un diodo y como carga tenemos una resistencia. Así. Y aquí tenemos la salida. Voltaje de salida. Y aquí a la izquierda tenemos la entrada. Este voltaje de entrada es VI. Y es una señal senoidal. Tiene una amplitud Vp y tiene un periodo. Así. Y lo que sale del rectificador en este caso es una señal de media onda. Esa señal es de esta forma. Así. Y donde tenemos un periodo aquí. Ahora, si es un diodo ideal, entonces este pico es Vp. Pero si hablamos de un diodo real, este pico es el voltaje pico de la señal de entrada menos la caída de voltaje del diodo, aproximadamente 0.7. Eso es un asunto importante que hay que considerar. Entonces, este es el rectificador de media onda. ¿Tenemos un voltaje positivo? Sí. Pero este voltaje positivo cambia desde 0 hasta el voltaje máximo, luego regresa a 0, luego por un tiempo determinado vale 0, y luego aumenta y luego disminuye y así sigue. Puede ser útil, bueno, para algunas aplicaciones podría ser útil, pero hay muchas aplicaciones que requieren un voltaje positivo constante. ¿Cómo qué? Bueno, la electrónica está llena, abundan dispositivos que necesitan un voltaje constante. Una televisión, una tableta, computadora, teléfono celular, GPS, radio, N cosas. Necesitan voltaje constante positivo. El primer paso para obtener ello es rectificar, pero eso no es suficiente. Necesitamos un capacitor. ¿Por qué razón? Porque el capacitor almacena energía que va a permitir mantener constante el voltaje en la salida cuando no haya voltaje en la entrada, o más bien cuando la rectificación tome el lugar. Entonces, necesitamos un capacitor. ¿Dónde va ese capacitor? Bueno, ese capacitor va en paralelo con la carga. Aquí. Así. ¿Cómo podemos analizar este capacitor? Bueno, este capacitor lo que va a hacer es lo siguiente. Lo voy a poner aquí encimado con la salida de la rectificación. El capacitor va a cargarse. Mientras el voltaje de salida aumente, el capacitor va a cargarse y va a aumentar su voltaje hasta el valor máximo. A partir de este punto se va a empezar a descargar. ¿Qué tan rápido se va a descargar? Pues eso depende de la constante de tiempo del capacitor.
Vamos a suponer que es así. Se está descargando y luego viene el siguiente ciclo y se vuelve a cargar. Otra vez se carga al máximo y otra vez se descarga. Esto es lo que va a pasar cuando le ponemos capacitor. Ese es el voltaje del capacitor y es igual al voltaje de la salida. Podemos decir que esta salida es una señal de corriente directa con un rizo. ¿Qué significa este rizo? Así. ¿Qué significa rizo? Significa una pequeña variación. Y en este caso podemos ver cuál es esa variación. Lo voy a poner abajo para que se note mucho, ¿no? La variación está aquí. Primero aumenta el voltaje hasta el valor máximo y luego disminuye, se descarga, luego se carga, luego se descarga, luego se carga y así sucesivamente. Este es el voltaje de la salida, que se puede escribir como la suma de dos voltajes. Un voltaje llamado promedio más un voltaje variable llamado rizo. Voltaje promedio y voltaje de rizo. Así. Aquí me faltó, perdón. Me faltó porque no es voltaje de rizo, es voltaje de rizo entre dos. Me faltó el medio. Ahora sí. ¿Cómo definimos entonces voltaje promedio y cómo definimos el voltaje de rizo? Primero, el voltaje de rizo. Ese voltaje es la diferencia entre el voltaje de salida máximo y el mínimo. Eso lo podemos determinar aquí. Este va a ser el voltaje de rizo. Ese es el voltaje de rizo. Y el voltaje promedio está justo aquí a la mitad. Este le llamamos voltaje promedio. Así. Entonces tenemos voltaje de salida igual a voltaje promedio más menos el voltaje de rizo entre dos. Así es como podemos escribir esta salida. Y podemos decir que el voltaje promedio es un voltaje constante positivo. Y el voltaje de rizo es un voltaje de corriente alterna. Son reminiscencias, son restos de la señal rectificada. El capacitor y la resistencia forman un filtro capacitivo, un filtro pasabajas. Entonces la señal rectificada pasa por ese filtro y las reminiscencias de eso, lo que queda es
un voltaje de corriente directa más una pequeñita parte de corriente alterna. Así podemos ver el voltaje de la salida. Bueno, veamos todos estos aspectos en el simulador. A ver, ya abrí aquí el simulador. Este es el simulador de Multisim Live, la versión web de Multisim. A ver, voy a poner aquí una señal de 10 volts y de 100 Hz. Ahí está. Después voy a poner el diodo. Y después la resistencia. Ahí está. 1 kilo ohm, está bien, sí, está correcto. Me falta tierra y puntos de prueba. Así. Bueno, las puntas de prueba van a ser periódicas. Bueno, van a medir voltajes periódicos. Listo. ¿Qué hace falta? Pues darle play. A ver, ajustemos la simulación. Ahora sí. Ahí está. Podemos ver perfectamente pues la entrada y la salida. La entrada está en verde, ¿está? Entrada senoidal, 10 volts de amplitud y tiene pues 100 Hz de frecuencia. Ahora, la salida está en azul. La salida pues es casi como la entrada, un poquito menos. Y luego llega a cero y se mantiene en cero pues todo el tiempo que la entrada es negativa. Voy a quitar la señal de entrada. Vamos a quitarla. Ya vimos que es senoidal y ya comparamos. Ahora sí, ahí está nada más la señal rectificada de media onda, como se esperaba. Y tiene un voltaje pico que es igual al voltaje pico de la entrada, 10 volts, menos la caída de voltaje del diodo, aproximadamente 0.7, entonces es 9.3 aproximadamente. Aquí lo tenemos reflejado. Déjenme copiar esto y vamos a hacer anotación. Déjenme hacer algunos cálculos. Ahora sí. Entonces aquí es 9.3 aproximadamente. Ese es el voltaje pico. El voltaje pico, el voltaje máximo de la salida. ¿Qué más tenemos? Voltaje promedio. Aquí está. Según el simulador, el voltaje promedio de este circuito es 2.84. Ese voltaje promedio, recuerden que un valor promedio de una señal es la componente A0 de la serie de Fourier. Ahí está. Entonces el voltaje promedio no es más que la componente A0 de la serie de Fourier.
Y es toda esta área. Todo esto es el valor promedio. Y en este caso mide 2.84. Todo eso es 2.84. Si hiciéramos el cálculo de la componente A0, obtendríamos esto, que es el voltaje pico de la salida, voltaje de salida máximo, entre pi. Y para este caso en particular es 9.27 entre pi. Eso lo podemos calcular. 9.27 entre pi es 2.95. Entonces podemos decir que concuerda. ¿Hay una pequeña variación? Sí, siempre es así. Entonces tenemos pues esta parte de la rectificación de media onda. Ahora voy a regresar a la simulación y voy a poner el capacitor. El capacitor va aquí, en paralelo con la resistencia. Ahora sí. Y lo voy a dejar así, de 1 microfaradio. Veamos qué sucede. Bueno, aparentemente no mucho, pero la realidad nos dice que sí hay un indicio de que pasó algo. La parte donde el voltaje de salida está disminuyendo sufrió un cambio. Aquí podemos ver el efecto del capacitor. Se está descargando. ¿Cómo sabemos que se está descargando? Bueno, podemos calcular la constante de tiempo. A ver, constante de tiempo. Tau es la constante de tiempo y es igual al valor de la resistencia por el capacitor. La resistencia es de 1000 y esto es 10 a la menos 6. Ahí está. Bueno, esto queda como 10 a la menos 3. Es decir, son 10 que es un milisegundo. Esta es la constante de tiempo tau. Ahora, el periodo. El periodo de la señal es 1 entre 100. O 10 milisegundos. Podemos ver que el tiempo que tarda el capacitor, el tiempo de carga y descarga es de 1 milisegundo. Eso es menor que el periodo. Por esa razón vemos la descarga del capacitor. Vamos a aumentar. Si yo aumento 10 veces el capacitor, entonces la constante de tiempo, tau, y el periodo van a ser iguales. Esperamos que la descarga sea más lenta. Entonces, a ver, vamos a poner esto como 10. Ahí está. Ya no llega hasta cero. ¿Por qué no? Porque conforme se está descargando, conforme el capacitor se descarga, pues se encuentra con el periodo siguiente, con el siguiente ciclo de la señal que vuelve a cargar el capacitor. Entonces todo esto es la carga inicial del capacitor hasta el voltaje pico, 9.3. Después comienza un proceso de descarga. Debido a que tau y el periodo son iguales, entonces se descarga pero no con la suficiente rapidez. Y mientras se descarga va a encontrar en algún momento el siguiente ciclo de la señal. El siguiente ciclo va a cargar otra vez el capacitor hasta el valor máximo y luego se va a descargar
y luego se va a cargar y se va a descargar y así sucesivamente. Esto es lo que va a pasar. Este es un voltaje de rizo bastante grande. Voy a aumentar. Voy a aumentar la constante de tiempo. Otras 10 veces. Ahora aquí tenemos 100 milisegundos como constante de tiempo. Esperamos que la descarga pues sea más lenta. Es decir, un rizo menor. Ahí está. Otra vez. El capacitor se está cargando aquí. Llega al máximo 9.3 y luego se descarga, pero ahora se descarga muy lentamente. Llega el siguiente ciclo y vean, llegó, nada más se descargó hasta 8.5. Se vuelve a cargar a 9.3 y después se descarga hasta 8.5 y así sigue. Todo esto es el voltaje de la salida y ese es el rizo, es la variación que tenemos. Voy a calcular aquí algunos aspectos. Entonces, a ver, vamos a copiar esto para tener forma de calcular. Ahí está. Ahora aquí voy a poner el voltaje promedio. El voltaje promedio está aquí a la mitad de todo el rizo. Está aquí a la mitad. Entonces, desde aquí hasta 0 es el voltaje promedio. A ver, voltaje promedio. Y luego el voltaje de rizo. El voltaje de rizo es desde este punto, desde aquí, el voltaje de salida máximo, menos el voltaje de salida mínimo. Esto es voltaje de rizo. ¿Cómo se calcula? Voltaje de salida máximo menos voltaje de salida mínimo. Así. ¿Y el voltaje promedio cómo se calcula? Bueno, aproximadamente es el voltaje de salida máximo menos el voltaje de rizo entre 2, menos la mitad del voltaje de rizo. Así es como podemos estimar los dos voltajes. El simulador nos da dos resultados. Nos dice el voltaje pico a pico, ese es el voltaje de rizo. Entonces el simulador dice que esto es aproximadamente 842. Estos son milivolts. Y también el simulador dice que el voltaje promedio es el que está aquí abajo. Este es prácticamente de 9 volts. Ese es el voltaje promedio. Recuerden que sin el capacitor el voltaje promedio es de 2.8 aproximadamente. Cuando ponemos el capacitor se almacena energía y esa energía representa un aumento en el voltaje promedio. Llega hasta 9. Se triplica ese voltaje promedio. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Bueno, se puede demostrar que el voltaje de rizo es igual al voltaje de salida máximo
entre, perdón, máximo no, es promedio, voltaje promedio entre la frecuencia por el valor de la resistencia de carga y por el capacitor. Esto para una rectificación de media onda. Es una aproximación, también eso es importante decirlo. Y también es importante decir que en el de media onda se presenta el doble de rizo que el de onda completa. Entonces en el de media onda aparece así, en el de onda completa aparece un 2. Este es para onda completa. Así. A ver, vamos a disminuirlo un poquito. Ahí está, para que se vea todo. Entonces así tenemos el voltaje de rizo. Así lo podemos calcular. Vamos a ver qué tanta aproximación, qué tanto nos acercamos al resultado del simulador. Para este circuito, el voltaje de rizo es igual al voltaje promedio. Ese usualmente se toma como 10 menos la caída de voltaje del diodo. Entonces es 10 menos 0.7, lo voy a poner como 9.3. Esa es la aproximación que tenemos del voltaje promedio. Después, tenemos en el denominador, tenemos 60 Hz, la carga, que es 10 a la 3, y luego el capacitor, que es 100 por 10 a la menos 6. Entonces esto lo podemos simplificar, esto es 9.3, y aquí son 10 a la 4, ¿sí? Entre 6, y luego todo esto por 10 a la menos, ¿qué? A la menos, entonces menos 6, menos 3, menos 6 más 3 son menos 3, menos 2, menos 1, 0. Pues así debe de ser. A la menos 1, ¿no? Bueno, aquí tengo la calculadora. 9.3 entre 6. Así. A ver, lo puse mal. A ver, lo voy a escribir todo porque si no capaz que me estoy equivocando. Ahora sí. Pues sí, 1.55. Pero aquí me faltó algo. Ah, es que no son 60. Pues sí. No sé por qué estoy poniendo 60. Aquí son 100 Hz. Pues sí. Ahora sí. Entonces da 0.93. Ahora sí. Y esto es 930 milivolts.
Y como mencioné, es una fórmula aproximada. Eso es muy importante remarcarlo. 930 milivolts contra 842. Bueno, es una aproximación. No deja de ser eso. Mientras más grande sea el rizo, la aproximación no va a ser mejor, no va a aumentar la exactitud. No. Esta fórmula funciona muy bien para rizos pequeños. Este rizo pues está más o menos. Hay una forma, hay una forma de estimar el rizo. Aquí antes de estimar el rizo me falta poner el voltaje promedio, que es el voltaje de salida máximo, 9.3, menos la mitad del rizo. Aproximadamente 8.35. No, 8.835. Entonces, 8.835. Esos son volts. Y el simulador dice que es 800, casi 9 volts y 8.8, más o menos. Esos son los que están en rojo, son resultados teóricos. Y los que voy a poner aquí encerrar en verde son del simulador. Pues más o menos, más o menos. Ahora, ¿cómo vemos si el factor de rizo, perdón, si el rizo es grande o es pequeño? Hay un parámetro llamado factor de rizo, es R, que se calcula de la siguiente forma: el voltaje de rizo entre el voltaje promedio. Se le suele multiplicar por 100 para tener un porcentaje. Entonces, teóricamente, aquí tengo 0.93 entre 8.835 por 100. Entonces, teóricamente, 10.5. 10.5 de factor de riesgo. Eso es teóricamente. El simulador dice aquí que es 0.842 entre 9. 9.36. Ese es el resultado del simulador. Ese es el factor de rizo. El factor de rizo debe ser más pequeño. Bueno, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo podemos tener un mejor factor de rizo? Aumentando el valor del capacitor. Si yo aumento, ahora tengo 1000 micros. El rizo se hace más pequeño. Prácticamente es una línea. Y ahí está en 9.2. Ahora,
voy a mover la resistencia de carga, pero ya nada más voy a dejar así. Aquí, el voltaje promedio es 9.2, o como lo teníamos antes, 100 microfaradios. ¿Qué pasa si yo dejo ya fijo el capacitor y aumento o disminuyo la resistencia, la carga? Ahí está, valor voltaje promedio, 9 voltios. Estoy moviendo la constante de tiempo. Vean qué sucede. Ya aumenté 10 veces la resistencia. Estoy haciendo que la carga se comporte más como un circuito abierto. Entonces aquí tengo 9.25, 9.31, 1 megaohm, 10 megaohms, 100 megaohms. Ahí tengo 9.45. 9.3. Ah, ya estaba yo haciendo otra cosa. Entonces ahí tenemos, aumenta el voltaje promedio. ¿Por qué razón? Simplemente estoy haciendo, aquí estoy desapareciendo la resistencia, es como si no la tuviera. La constante de tiempo es muy grande. Entonces, eso es lo que está pasando si aumento la resistencia. ¿Aumento un poco más? Bueno, 100 megaohms ya es mucho, ¿no? Muy rara vez se tienen estos valores de resistencia. Ahora lo voy a disminuir. 1 megaohm, 100 kiloohms, 10 kiloohms, 1 kiloohm como estaba hace un momento. Ahora va para abajo. 100 ohms. Bajé 10 veces la resistencia, entonces la constante de tiempo disminuye. Y es natural que el voltaje promedio también disminuya. Y el voltaje de rizo aumenta. Ahora tengo 6.6 volts. Disminuyo aún más, tengo 3 volts. Ahora estoy moviendo la resistencia de carga hacia un cortocircuito. 2.7. Entonces ahí estamos viendo el comportamiento del voltaje promedio con respecto a la carga, que también influye, no solamente el capacitor, la carga también influye. Bueno, estos son los aspectos más interesantes que tenemos con respecto a un rectificador que tiene un filtro capacitivo, que tiene un capacitor. Lo mismo puede aplicarse para para un rectificador de onda completa. El cambio más significativo es en voltaje de rizo. A ver, en el voltaje de rizo me faltó un 2. Aquí está. Ahí va un 2. El voltaje de rizo en el de onda completa es la mitad del voltaje de rizo en media onda. Pero todo lo demás es un análisis muy, muy parecido. Bueno, hasta la próxima.